Les presento a Gina Moreno. Gina es periodista colombiana y además hizo noticia porque acaba de ser uno de sus trabajos del que ella es parte, que se llama Tierra de Resistentes, acaba de ser nombrado finalista en el premio Gabo, que Gina ya ganó una vez con un trabajo del cual probablemente les va a hablar ahora, que se llama Venezuela en fuga. Gina es periodista de datos y magíster en comunicación en la Universidad del Norte de Colombia y fue editora de la unidad de datos del diario El Tiempo de Colombia y de la Liga contra el Silencio. Actualmente dirige la maestría de periodismo científico de la Universidad Javeriana y el 2018 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el Premio Gabo. Bienvenida Gina, bienvenidos todos. Adelante con tu presentación. Vale, muchas gracias, Francisca, de verdad muy amable por la invitación y qué bonito estar en este espacio, aunque sea virtual, ya nos desquitaremos presencialmente en algún momento de la vida. Exactamente. Pues bueno, a ver, yo realmente me encanta saludarlos a todos, me va a gustar mucho si algunos se animan y nos vemos las caritas por aquí, por estas pantallitas, y proponerles realmente como que tengamos una conversación muy abierta. Por aquí veo que conozco a varios de los que están por acá. Ya vi que entró una gran amiga por acá también, entonces me agrada mucho encontrarme con gente que conozco, pero más chévere es conocerme con gente nueva. Como digo yo, el gran combo latinoamericano es lo más maravilloso que nos puede pasar, empezar a conocer a periodistas en todos lados, porque tarde que temprano terminamos juntos haciendo el reventón en cualquier lado. Hola, Mirelis, a propósito de reventones. Bueno, sí, me han pedido que hablemos mucho sobre el tema de la migración y como los distintos enfoques. Lo que les voy a proponer es lo siguiente. Yo sí organicé una presentación que tiene como algunas líneas, algunos puntos que he venido trabajando con periodistas realmente a nivel de América Latina, mucho, y con unos colegas súper bellos que están por allá en África y que empezamos ahora como a hablarnos. Y yo no sé si ellos me entenderán porque yo hablo muy rápido, pero bueno, ellos hacen el esfuerzo por entenderme. Y estamos intercambiando más asuntos sobre la migración, que sin duda alguna se constituyen uno de los temas más importantes de este tiempo. Yo realmente creo que son tres los grandes temas que marcan la agenda del periodismo hoy día. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la pandemia, todos estos rollos, todo lo que corresponde a los temas de carácter ambiental, que tiene que ver en sí con el mundo entero, y la migración. La migración como un evento de movilidad humana tremendo. O sea, de hecho, cuando uno revisa un poco las cifras, y no más es que lo miren, en la página de ACNUR y uno revisa los históricos, se encuentra con que la movilidad humana, si bien no es un asunto nuevo, por supuesto, viene de mucho tiempo atrás, de siempre. La historia de la humanidad, la historia de la movilidad, como dice un sociólogo español. No es menos cierto que en las últimas 3 décadas los movimientos migratorios han mostrado unas composiciones sociohistóricas muy interesantes y con una fuerza tremenda cultural de oportunidades y de apertura. Y a mí eso me gusta porque normalmente cuando pensamos en migración siempre nos los imaginamos con sinónimo problema. O sea, siempre imaginamos eso como un gran problema, ¿no? Y en efecto es un problema para los estados. Para los estados que no saben cómo enfrentar eso, que improvisan, que se les olvidó la historia que algún día tuvieron, ¿sí? Siendo receptores o sacando personas, mandando personas, como es el caso de Colombia. Pero realmente se ve como un gran problema. Pero en las últimas 3 décadas, el asunto, si bien no ha sido en una magnitud grande, no es menos cierto que en algunos lugares el asunto de considerar la migración como oportunidad o lo que se denomina como migración positiva marca la agenda. Y hoy hay ejemplos muy interesantes de eso. Entonces, de eso vamos a conversar. Las reglas del juego de esta conversación son simplemente, por favor, participemos. Si quieren, levantando la manito, si se sienten cómodos escribiendo por el chat, perfecto. Como ustedes gusten, me pueden interrumpir porque no se trata de que yo esté aquí magistralmente hablando, que aburrido, y además por Zoom.
Por supuesto, yo sí voy a poner como una petición especial, que cuando conversemos podamos ver a quién está hablando, ¿vale? Para uno no sentirse como la Matrix, que ya yo creo que después de un año de estar haciendo esto, yo creo que perdí la mitad de la movilidad humana que tenía y respondo solo a este asunto demasiado virtual. Entonces yo sí necesito ver caritas y todo lo demás. Entonces voy a comenzar por acá compartiéndoles las ideas que he preparado a partir de digamos que de la conversación que tuvimos un poco con Francisca desde final de año que nos juntamos para esto. Yo creo que ahí se ve bien, ¿cierto? Me van diciendo cualquier cosita. Bueno, a ver, de cosas que me llaman a mí la atención para arrancar, a ver, o sea, hay unas palabras que a mí me parecen chéveres de mencionar. O sea, el título de los testimonios a los datos es un poco lo que yo, hoy no me puse mi camiseta estrella, que es historias más datos. O sea, yo realmente creo que el asunto de los datos, para empezar por ahí, vamos y creo que algunos estarán de acuerdo conmigo, pero para mí el rollo de los datos no es nada nuevo. O sea, el periodista, decía un gran maestro de periodismo en Colombia, que un texto cargado de adjetivos es uno ausente de datos. Y eso lo decía por allá como en los años 80, cuando yo lo leía, y luego en los 90, a finales de los 90, que ya que me creía periodista, decía, vamos a buscar datos, y era un poco la exigencia del reportero, del editor. Entonces, claro, tenemos datos, armamos grandes historias, no los tenemos, armamos bonitas historias. Ese es de mi cosecha. Podemos hacer grandes historias con datos y podemos hacer muy bonitas sin ellos. Pero para eso se requiere como un previo, y es al que a mí me gusta como dedicarle mucho tiempo. Y ese previo pasa por aquí, por el rollo de la inspiración. En el 2018, cuando se empieza a analizar el fenómeno de la migración venezolana desde Colombia, yo tengo una anécdota muy bacana con un editor de la revista Semana, a quien aprecio y quiero mucho, bueno, ex editor, porque ya en Semana todos los que eran mis amigos ya creo que no están. Y él me decía un poco, bueno, vamos a tener la oportunidad de cubrir algo que no hemos cubierto en Colombia, y es migración en números importantes. Somos expertos en cubrir desplazamiento forzado. De hecho, somos los coloquialismos míos, si alguien no entiende o si les parece muy chistoso o no les gusta, lo siento, pero somos los reyes del mambo cubriendo desplazamiento forzado. O sea, Colombia tiene una historia de 55 años de violencia asociada a un fenómeno de desplazamiento forzado demasiado fuerte. Solo en el 2015 tuvimos alrededor de 500.000 refugiados en condición de refugio en los países, y Venezuela era el país número 1 en recepcionar a estos compatriotas nuestros, ¿no? Pero no teníamos ninguna experiencia cubriendo migración. Nuestras historias migratorias están asociadas a fenómenos culturales hasta bonitos de sirio-libaneses, alemanes y franceses por allá a mediados del siglo XX. Y listo, pare de contar. Pero resulta que en el 2018, cuando empezamos a ver este asunto, este editor amigo me dice, Gina, a esto hay que meterle mucha creatividad y mucha inspiración. Porque nosotros somos expertos en contar historias de gente que se va, pero con un dramatismo extremo. Y si bien existe todo eso, no podemos hacer que la cobertura se parezca a lo que ya hemos contado. Solo dramas, ¿no? Yo me quedé pensando un poco en ese rollo y creo que la forma de darle fuerza a todo eso es cuando claramente nos vamos a la investigación. O sea, cuando nos enfocamos en una palabra, en un tema, en un asunto, pero la pesquisa y el ejercicio duro de técnicas de investigación periodística se mete, se articula con esa inspiración y con ese deseo de hacer algo nuevo, sí siento que la vamos a poder reventar. Yo les recomiendo, para quienes no, yo recomiendo mucho los trabajos que hacen, que me gustan, me parecen muy interesantes, que vienen haciendo en la 5W Agus Morales en España.
y Ana, la que lo acompaña en la parte fotográfica, que es una maestra, de hecho ellos tienen una exposición, una galería fotográfica muy poderosa sobre la migración, toda esta migración en el Mediterráneo. Y hay una en particular en donde todas las fotografías son un compendio de datos increíbles que no se logran en un fin de semana ni siquiera en un mes. O sea, ha sido un trabajo extenso de un tiempo larguísimo. O sea, una investigación fotográfica profunda para mostrar las distintas caras y aristas de la migración. Entonces, la investigación creo que es lo que hace que esto realmente sea más allá de una historia de movilidad, ¿cierto? Que en esencia es eso, es la movilidad. Y la innovación es la que nos permite luego, pues, reventar este asunto a lo que hoy estamos conociendo como nuevo formato. Yo celebro muchísimo que un tema como este, que tiene que ver eminentemente con lo social, que toca, que roza todo el asunto de los derechos humanos, que van a estar hablando acá con Marce, creo, de esto, si ya no hablaron con ella. Para mí es un momento genial, toda esta explosión de formatos multimediales y transmediales para explorar un tema que en sí mismo se trata de contar una historia de la mano de otro, de ir con otro, incluso casi tomados de la mano. Es más, a mí me parece muy poderoso y lo podemos revisar. Muy poderoso, dos eventos que son interesantes y son en lengua española, y eso me parece genial, no nada que ver con inglés ni con... hecho en casa. Uno, la crisis venezolana, la crisis política venezolana, que trae dentro de todos los capítulos, trae el capítulo de acabar con los medios, de no existir medios, hace claramente que explote tremendamente la creación de medios digitales, con una necesidad imperante de contribuir a la democracia haciendo periodismo. O sea, tenemos que seguir haciendo periodismo y entonces ahí están muchos, ¿no? Armando Info, que todo el equipo está guardado en Colombia, el colega Ewal y otros. Bueno, pero ahí están Runrunes, está Pitazo, está Historias que Laten, está La Vida de Nos, no sé, muchos otros. Ahí hay una historia interesante porque eso se da en un momento súper especial que nos muestra solo al analizar el país cómo pueden haber diversidad de medios cubriendo un fenómeno con muy pocos recursos, con muy contados recursos. Pero nosotros en la universidad estamos haciendo un levantamiento de piezas multimediales de todos esos medios y llegamos a la conclusión de que en un tiempo mucho más corto que el que pudo haberle tomado a Argentina o el que pudo haberle tomado incluso a Colombia, fueron capaces de producir mucho más periodismo, un periodismo de urgencia, claramente un periodismo de urgencia, pero que de la mano de lo digital nos empieza a mostrar un panorama. Eso es cosecha latinoamericana. Yo lo digo así porque de todas las crisis vienen enormes oportunidades. Y la segunda cosa que me parece tremendamente clave es cómo todo el asunto de los formatos, pero específicamente el formato de audio, hoy día en tiempos de pandemia es el rey, es el protagonista. Pero si revisamos nuevamente la línea histórica del podcast, claro, yéndonos a ambulante, pero caramba, o sea, les recomiendo ir a ver lo que están haciendo en Barcelona, en español, muy bueno. Hay un podcast muy interesante que se llama, que trata sobre de eso no se habla, que es muy, muy íntimo, muy bueno. O sea, yo creo que eso también muestra de lo capaces que somos en lengua española de crear. En resumen, de seguir contando historias, dándole todo el vestido de las nuevas cosas que hay, historietas, cómics. Colombia tiene el primer medio que ha decidido privilegiar el cómic como su formato narrativo absolutamente vertebral, columna vertebral, Vorágine se llama. Por ahí están cocinando Mirelis y un combo, algo muy bacano que está por salir con ese formato.
o sea, cuando revisa uno el asunto de lo que están haciendo en Perú, las amigas de Perú, porque, y eso celebro que sean más chicas que chicos, Ojo Público, Salud con Lupa y Convoca, o sea, son más niñas que niños, y se han metido de cabeza a crear nuevos modelos de periodismo, nuevos ejercicios de periodismo en innovación. De hecho, Nelly y el equipo de Nelly, con un aplicativo, están finalistas en el Gabo. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos una cosa muy interesante, que es toda esa experiencia de saber contar una muy buena historia, porque sé que lo sabemos, estamos arriesgándonos a innovar con mucha más fuerza, ¿no? Esto que les tengo aquí fue una canción que nosotros hicimos para el proyecto de Hijos Migrantes, que coordinó el colectivo Historias que Laten, que ahí hay una gran amiga, Lisa, que me invitó a trabajar en la edición del proyecto. Y desde el día 1 que empezamos a trabajar esto, parte de una beca en el IPIS que ganamos, el asunto fue como, bueno, y aquí están las historias, están las grandes crónicas escritas sobre niños, niñas, adolescentes migrantes, que es un tema muy poco abordado. En el tema de la migración no nos ocupamos mucho de los niños, de los adultos sí, de las mujeres sí, pero de los chicos, de las historias de los niños muy poquito. Entonces, yo estaba muy afanada por el rollo y por dónde hacemos que jóvenes puedan comprender que aquí de pronto hay un material que a ellos pueda interesarles. O sea, ¿cómo podemos hacer que otro público, que no es el público tomador de decisión adulto, sino el público protagonista, se pueda vincular con el proceso? Entonces, le dimos rienda suelta a una canción. Yo no sé si se va a escuchar, yo voy a ponerles aquí algo. Y me cuentan solo un pedacito. No sé si se oirá muy bajito o... No, pero hay una forma de compartir para que se escuche. Ah, bueno, cuéntame a ver. Mira, deja de compartir. Ok. Y ahora en compartir hay una opción que dice compartir video con video o algo así. Chuchán, espérate. A ver, compartir pantalla, fondo, video. Eso. Video. Sí, sí. O sea, la que dice solo video. Sí, no sé, es que no veo qué otras alternativas hay. Me dice video, audio, compartir pantalla y todo lo demás. Video. Pero creo que es algo, no sé. Creo que me señala a mí. Ah. No sé cómo será. A ver, intentemos a ver si lo logro. No sé, no, ¿verdad? No se escucha. No, dice compartir, buscando, dice compartir sonido de la computadora. Los que me faltan por dar. No sé cómo hacerlo. No, allá está. Bueno, les muestro un pedacito, igual no vamos a escucharla y la pueden mirar. El rollo fue que nos craneamos una canción con el trabajo, que es esta. Ahí se escucha un poquito. Vale. Vamos a escuchar un poquito y les cuento cómo se hizo esto. Tengan a salvo, que si algún día regresar. Yo errante soy, no sé qué depara mañana, pero hacia yo errante soy, no sé qué depara mañana, pero hacia él voy. Bueno, ahí paro un minutín y hablamos. O sea, el rollo es el siguiente. A mí siempre me gusta hablar de lo que hay detrás de los trabajos, ¿saben? O sea, como que
pues podemos verlos, pero ustedes lo van a navegar. Detrás de ese proyecto de hijos migrantes hay una gran investigación de datos que le tomó a Jonathan, el chico de historias que laten, mucho rato, y hacer el curso conmigo de datos. Como que me mandaba cosas, le devolvía a Jonathan más. Era casi como, ya, ¿cuándo será suficiente? Revisamos muchas bases de datos para poder lograr toda la información que necesitábamos sobre la niñez venezolana que se estaba moviendo por América Latina. Estábamos hablando, los números eran interesantes, edades, niños, niñas, adolescentes, embarazadas, en fin, o sea, en peligro, riesgo. Y luego que tuvimos todo eso, construimos una suerte de información general, un artículo general, con todos esos datos y con las visualizaciones. Un equipo trabajó, un equipo de la parte de infografía y creación digital, trabajaron todo eso muy bonito. Pero yo ahí fue cuando les dije, bueno, ya que hicimos todo esto y está grande, ahora vamos de lo grande a lo más chiquito. Entonces, como casi devolvernos, o sea, como, bueno, y ahora otra vez, Gina, sí, ahora vamos a hacer algo mucho más pequeñito, con pocos datos, ¿no? Y entonces lo que decidimos fue jugárnoslas con crear una canción. Y bueno, la historia de la canción fue muy chévere porque a mí se me metió el rollo de la canción se me había metido desde hacía rato, y los compañeros decían que yo estaba medio frita, porque además hacer una canción no se hace de la noche a la mañana. Entonces yo les decía a ellos que sí, que eso sí se podía hacer. Como siempre digo, no, eso es fácil. Hacer una letra, eso es sencillo, sí, pero luego meterle la música, Gina. Y yo dije, a ver, esto es tan sencillo como esto. Abramos una convocatoria y preguntemos, hey, ¿dónde hay migrantes venezolanos, cantantes y músicos? Y alguno aparecerá. Entonces Lisa se fue a buscar y a buscar hasta que dio con 2 chicos migrantes que estaban en España. Y los chicos en 10 días hicieron, menos, una semana hicieron la canción. O sea, cogieron todo el contenido que les dimos y lo llevaron. Por eso yo digo que a veces nosotros tenemos que reconocernos en la humildad, que no somos los únicos que tenemos esa capacidad de la síntesis, ¿no? Que debería ser la gran característica del periodista, la síntesis. Esta gente se comió todos esos datos y hasta los Excel que les mandamos y como explicándole con monitos todo para hacer una letra sencilla y para hacer ese proyecto tan bello de Errante, y que fue la pieza más compartida, la que nos permitió establecer un diálogo con las audiencias jóvenes, y era lo que quería el proyecto. O sea, Lisa desde un principio decía, yo quiero que las ONG lean esto para que ayuden a los chicos, pero yo quiero que les hablemos a los chicos de los propios peligros que enfrentan, ¿no? ¿Cómo les hablamos a un muchacho, cómo le hablamos a una chica en frontera, en Arauca, de 15 años, embarazada, de que hay problemas cuando tiene que buscar para comer? O sea, ¿cómo se lo decimos a ella si ya el drama lo tiene en la panza? O sea, ya ella está viviendo todo su horror ahí, y su miedo y su novedad ahí. ¿Cómo hacemos para que esa muchacha, que de hecho es una de las protagonistas de la historia, quiera ver esto con cierta amabilidad y quedarse más de los benditos 3 minutos que te quedas enganchado en plataforma? 3 es bastante. En proyectos grandes, ¿no? Entonces un poco el asunto fue, los músicos van a hacer magia e hicieron la canción. Y realmente muchas de las entradas al proyecto fueron por la canción. Entonces, esto un poco para hablar sobre lo necesario que resulta que nosotros innovemos en la cobertura migratoria. Porque la cobertura migratoria ha llegado a mi manera de ver, a un gran escenario de sobreexposición, muy interesante en cobertura, pero como dice Ginger Thompson, la periodista que ha sido varias veces jurado en el premio Gabo, y que está en ProPublica, Ginger dice, contar las historias de la gente que camina, de la gente que anda, no solamente requiere que el periodista esté ahí, sino que exige que el periodista tenga la misma capacidad de soñar que el que va caminando. Eso me lo dijo ella cuando nos entregaron el Gabo en Cartagena, y decía, o sea, la capacidad de soñar tuya, del reportero, tiene que ir pegadita a la capacidad de sueño que tiene este tipo o esta señora que embalan en la maleta un budare para hacer arepas. O sea, tú tienes que tener esa capacidad para atreverte a crear otras cosas y para que eso me lo cuentes de otra manera. Entonces yo creo que por ahí arrancar por los temas de innovación me parece súper clave de mencionarles.
En ese sentido, a ver, me voy acá, entonces sí, el rollo de cómo, ¿no? Del cómo le hacemos a esto. Entonces, ya por aquí pasé, pero esto sí, a mí esto sí me inquieta, o sea, porque en las últimas estudios de contenido que estuve mirando de Perú, hay un colectivo de una ONG que revisa contenidos solo migración de niños, niñas y adolescentes. Se encontraron que o sea, una de las barritas de datos mostraba que la gente está hasta aquí de las historias de migración. Y bueno, nos reunieron, nos invitaron para pensar cómo hacerle, para contar esto diferente. Entonces yo les dije, bueno, métanle otras 2 categorías más de preguntas a esa encuesta, sobre qué temas son los que le parece que hasta aquí los tienen, ¿no? Y la palabra, cuando hicimos la revisión de los datos, en nube de palabras, lo que apareció fue la palabra drama. O sea, la gente estaba como un poco superada por el drama de cómo se cuentan las historias, ¿no? ¿Cómo cambiar el cansancio por interés? Es la pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros para cambiar el cansancio por interés? Yo creo, ahorita le decía más tempranito a Francisca, que el universo se encarga de poner las cosas como debe y conspirar a veces a favor. Esta es la protagonista del primer proyecto en el que Mire estuvo trabajando conmigo fuertemente, Naicore Gallango. Y le contaba a Francisca que Naicore ahorita ya está para su tercer momento migratorio. Ya se fue a su tercer momento migratorio. Y entonces como el universo conspira a favor, o sea, siempre quedamos en contacto, o sea, con ella desde el 2018 que arrancamos esto. Feliz Navidad, Naicore, lo hablo con los niños, ya uno le siento la voz más gruesa, ya está más grande. O sea, el esposo, la mamá, conozco como a todo el mundo, también en mi casa, o sea, nunca perdimos el contacto porque tengo la idea de algo. Y la idea de algo desde hace 6 meses comenzó a darse otra vez con ella, ahora que está en su tercer momento migratorio. Entonces yo creo que uno de los asuntos interesantes es pensar que estas coberturas son coberturas de largo aliento, ¿no? No llenemos la agenda de muchos nombres de gente que migra. Cásense con algunas historias y a estas historias métanle toda la ficha que tengan durante un tiempo largo. Y van a poder, de alguna manera, creo yo, van a poder, de alguna manera, ver o encontrarse respuestas interesantes sobre hacia dónde caminar o hacia dónde va uno con la historia, ¿no? Con las personas. Por aquí, saludos a Sheila que está por acá y dice Sheila, uno va creciendo con la historia, yo sí creo. Qué bonito que me digas esto, Sheila, porque yo lo he dicho lo digo con mucha humildad, o sea, yo siento que yo soy una antes de Venezuela a la fuga y otra después de eso. De Venezuela a la fuga como poner un corte, pero desde la cobertura migratoria muchas cosas en perspectiva me han cambiado, además porque siento que las personas con las que más tengo contacto de amistad muy íntima se están moviendo por el mundo, están aquí, están allá, o sea, pasan meses y me llaman y me dicen, ahora estoy aquí, ahora estoy allá, y eso de alguna manera, sí, no sé, pero me dan ideas de pensar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo cuento? ¿Y ahora qué nueva idea podemos desarrollar? Entonces, con Naicore, con esta joven, ahora estamos pensando en algo, ¿no? Para desarrollar este año, espero yo, porque el universo conspira y me va a poner justo en el lugar donde ella está ahora, voy a poder estar allá, creo, para seguir pensando un poco en este asunto. Entonces, claro, historias de largo aliento que tienen una estrategia, claramente. Entonces yo les digo, aquí hay 3 rutas, la que ustedes quieran, o incluso combinarlas, pero las palabras claves se las dejo allí como en un grisecito más bajito. La pregunta de por qué meterme a contar migración, con Oscar Martínez del Faro, que estuvimos compartiendo espacio bacanísimo en octubre, creo que fue, haciendo como un taller con periodistas de Centroamérica. Hablábamos de esto, de que, hey, bueno, listo, explicar, orientar, profundizar, hay servicio. O sea, con Oscar peleaba yo porque yo le decía, hermano, no me deje la palabra servicio. Oscar es de historias duras, narrativa súper buenísima, y yo le decía, maravilloso, pero el periodismo debe conducirme a algo y producirme algo más
que simplemente la comprensión, algo más que simplemente el entendimiento, ¿no? O el asombro, ¿no? Yo sí siento que en este momento de pandemia, en que la palabra que más detesto por repetitiva, pero que más normalizada ya está, es reinvención, el periodismo tendría que estar jugándosela toda por el todo y no debería darnos miedo a experimentar todavía más cuando pensamos cómo nuestro producto periodístico, nuestro trabajo periodístico puede servir a algo, puede contribuir a algo. O sea, nosotros hoy día tuvimos una reunión así como de emergencia. ¡Hey, los que puedan conectarse con Tierra de Resistente, por lo del Gabo! Y un poco el afán que yo tenía con algunos colegas es, bueno, llevamos 3 años, vamos para la tercera salida de Tierra este año, con una novedad bellísima, pero los líderes lo siguen matando, eso no lo vamos a detener. Están pasando más cosas en los países, pero este proyecto, que en sí mismo ya es un universo de más de 50 personas trabajando, hemos estado allí. ¿Esto qué puede generar? ¿Qué otra cosa podría generar? ¿No? Entonces yo creo que romper con los miedos de dejar la palabra servicio de último y alterarlo, y de pronto comenzar por ahí y pensar cómo podemos hacer eso, ¿no? Un ejemplo chiquitico que les coloco ahí fue alguna vez cuando nos fuimos con unos colegas, nos fuimos a hacer un proyecto periodístico de investigación sobre la coca en Colombia, que es uno de los temas más sensibles de este país. A ver, miro en el chat. Me dicen que hay alguien. Hay alguien en la puerta. Sí. A ver. Yo creo que un minutito. Ay, sí, qué pena. Listo. A ver, voy nuevamente acá a compartir. Me va a tocar dejarlo así pequeño para poder ver cuando entren. Pero así en ese tamaño se ve, ¿cierto? Sí se ven como las ideas allí en pantalla. Bueno, igual alguien también me puede avisar. Lo que les iba a contar es que en ese proyecto de cómo ha crecido la coca en Colombia, la palabra con la que yo me casé, yo soy mucho de eso de que vamos a hacer un paper, claro, no periodismo. Entonces, palabras claves. Entonces, yo cuando voy a comenzar algo, siempre pienso con los colegas, con lo que me toca como la arquitectura más fregada del proyecto es, hey, peguemos palabras claves aquí en la pared, ¿no? O sea, bueno, las paredes de las casas donde vivo siempre están vueltas una porquería, porque están pegadas con cintica como palabras claves. O sea, palabras claves que yo me levante y vea eso, así como cuando uno está aprendiendo otro idioma, ¿no? Bueno, coloca los verbos ahí regulares. Palabras claves que te lleven a algo. Y en ese proyecto yo dije servir, vamos a servir de alguna otra manera. O sea, Colombia es el rey del tema de la coca, tanto en producción como en venta, no en consumo, perdón. Y todos los años, comenzando año, echamos el mismo cuento, que cómo podemos hacer esto de otra manera. Nos fuimos a trabajar con niños en Tumaco. Y lo que hicimos fue, con los chiquitos, con los peladitos, pedirles que ellos contaran una historia de su pueblo, sin orientarlos a nada más. La historia la contaron dibujando, ¿no? Metimos a 40 niños en un salón, los niñitos pintaron, hicieron muchos dibujos, los dibujos los recogimos, lo que encontramos en los dibujos fue terrible: muertos, sangre, hojitas de coca, mi tío es rapachín. O sea, la realidad de Tumaco es la realidad de la coca, y un niño entre 6 y 14 años la maneja como un adulto. O sea, qué tan mal, pobre juventud ahí, ¿no? Pobre niñez. Entonces, todo eso lo cogimos a un Excel, nos fuimos a un Excel, la necedad mía del Excel, y vamos a organizar aquí palabras claves de esto, muchas cosas más, con ese proyecto. Y luego, en un escenario de un Facebook Live, con unas psicoorientadoras, empezamos a trabajar un poco lo que significaba todo eso y a establecer un diálogo distinto a partir de las consecuencias de un flagelo tan jodido como la coca en mi país. Entonces yo siento que eso, que claramente está inscrito en lo que se denomina transmedia, porque transmedia es producir algo con la comunidad, que ella lo haga. Ahorita lo hablábamos con Francisca exactamente, que ella lo haga. Yo simplemente estoy ahí como vehículo, o estoy luego como un armador, pero que luego eso sirva para generar un diálogo y un debate más allá, no de la información, de un debate de la información, me parece que contribuye al tema de servicio, ¿no? Bueno, y de ahí en adelante pasaron muchas cosas. Entonces, si la estrategia tuya, de alguna manera, para estos temas de migración,
que comprende toda la investigación, los datos y lo que hemos dicho, se le apunta a pensar en cosas de servicio, yo creo que vamos por un camino chévere, interesante, de riesgo bonito. Lo otro de la estrategia son los formatos que nosotros queremos emplear. Y sí hay tres palabras que son muy importantes. O sea, cuando yo consumo un podcast, cuando yo me leo una historieta o cuando yo sencillamente veo una infografía digital, no sé, el gran trabajo que hizo el diario El País con el tema de en cuántos segundos una molécula de estas en el aire te puede enfermar. Sí, con el tema de la COVID, lo que hicieron allá el equipo de ciencia, de materia, que es muy bueno. O sea, todos esos proyectos tienen que, siempre se preguntan es, ¿qué tanto el que lo recibe va a explorar, va a elaborar y va a aprobar? O sea, el rollo de trabajar con los datos y con los formatos no pasa solo porque te gusta, ¿no? No sé si escucharon alguna vez la historia del Guardian. El Guardian creo yo que es como el gran revolucionario de los formatos con los datos. Mariana Santos, las chicas poderosas, antes, Wikileaks le sueltan todo eso y ellos empiezan a hacer muchas cosas. Y muchas de esas cosas que salen tan bacanas, con el tiempo empiezan a preguntarse qué tanto la gente las explora completamente, que como siempre el miedo, pero lo otro es qué tanto la gente prueba eso. O sea, prueba es hacer el clic 2 veces, navegar, el storytelling, yo qué sé, o sea, ¿qué tanto la gente prueba? O sea, pregúntate eso, ¿no? El rollo del UX no es un asunto ajeno al discurso periodístico de los que estamos aquí, que podemos ser periodistas o de quienes nos guste contar historias. No es un asunto de un departamento afuera, esto es una cosa en la que estamos metidos, tenemos que estar metidos nosotros también. O sea, la gente va a consumir esto, probémoslo con ellos. O sea, que realmente ellos se engomen con esa prueba para que puedan comprender. Y lo otro es cómo me quiero yo relacionar con la comunidad en general, no solamente con quienes tienen como un interés en el tema de la migración, o por lo menos cuando nosotros estábamos haciendo Venezuela la fuga, una de las preguntas que nos hacíamos es cómo combatimos la xenofobia con este proyecto. Creíamos que una de las formas es a través o sea, una de las 4 formas discursivas, ¿no? Está narrar, describir, argumentar y explicar, y decíamos explicar. O sea, hay tanto de la migración que hay que explicar, porque para Colombia eso no era normal. Entonces comencemos por ahí, y con eso podemos combatir xenofobia, y al combatir xenofobia estamos involucrando a la gente, la estamos haciendo partícipe de algo, se están volviendo actores de algo, ¿no? Lo mismo para cualquier proyecto, pensarlo de esa manera. ¿Cómo quiero yo que la gente se relacione con esta historia, ¿no? Y para mí esas 3 cosas bien ensambladitas hacen parte de las buenas horas previas a salir a hacer lo que más nos gusta, y que ahora podemos hacerlo menos, que es irnos a la calle a investigar, a menos que nos vistamos de astronautas, pero salimos a la calle. Pero antes vamos a gastarle tiempo a pensar en la estrategia que puede hacer de nuestro trabajo algo chévere, algo bien bacano. O sea, yo creo que no tenemos derecho a aburrir a nadie. O sea, en esto, yo por lo menos ahorita mismo estoy viendo muy pocas notas de COVID, muy pocas historias de COVID, porque estoy hasta la coronilla, bueno, hasta la coronilla con que todo sea catastrófico. O sea, yo siento que estoy viendo el fin del mundo. A mí cuando me preguntan y mis amigos me regañan, yo les digo la verdad es que la menos esperanzadora, no me llamen para preguntarme si creo que esto va a salvarse, porque les voy a decir que no. Pero más que eso, estoy tremendamente aburrida que no seamos capaces de todavía jugarnos más la cabeza para pensar esta vaina, cómo podríamos estarla relatando de otra forma. O sea, cómo podemos hacer otras cosas diferentes a las barras, los cuadros, los contagiados, las vacunas, no sé. O sea, hay gente que lo está haciendo bestial. Salud con Lupa lo está haciendo bestial. Distintas latitudes en México hicieron unas cosas muy bacanas, y son muy chicos los pelados que están ahí trabajando fuerte, pero yo siento que un tema como ese, que se comió la agenda completamente, merece todavía que hasta la redacción de deportes se involucre para pensar creativamente en este proyecto, ¿no? De hecho, hay periodistas de la sesión de deporte que los mandaron para la sesión de ciencia. Conozco uno en México que casi se mueren del susto cuando me llaman y me dicen, Gina, ¿yo qué voy a hacer allá? Yo no, en mi vida he escrito nunca la palabra vacuna.
Y ahora me pusieron, pues hermano, porque ya no hay fútbol, le tocó. Entonces, la manera, a mi forma de ver las cosas, la manera sencilla de hacerlo, es que tú tienes lo que todos los periodistas deberíamos tener, creatividad. Entonces vamos a explotar la creatividad para ver si tú me puedes crear algo chévere desde toda esa experiencia cubriendo deportes, ¿no? Entonces eso en estrategia. Lo otro en estrategia es como la matriz. Yo les comparto esa, que es la mía, con la que desde el 2009 ando por todos los talleres diciendo, y son 11 puntos que te responde, pero simplemente es decirles, por favor, gástenle tiempo a planear la historia. ¿Con quién la quieren hacer? ¿Con quiénes se quieren juntar? Yo creo que el periodismo se hace con amigos. Esa es mi postura muy personal. ¿Qué preguntas se quieren responder? ¿Qué pregunta principal y cuáles otras preguntas se quieren responder? Lo que veíamos ahorita de con qué formato me la quiero jugar. Entonces revisa todo lo que pueda revisar con ojo de lupa, llama, pregunta, insiste. Nosotros cuando estábamos haciendo Venezuela, yo recuerdo haber llamado a gente que trabaja con temas migratorios en España, de por causa, como, oigan, ¿y ustedes cuando hicieron esto, cómo? Yo no conocía a nadie, pero yo preguntaba por Twitter, hey, alguien que me atienda para que me responda una preguntita que tengo. Y así con tierra y con los proyectos que hacemos. Y esa matriz, lo más importante de la matriz es construirla en colectivo y dejarla fija en algún lugar a donde la gente pueda ir siempre, para que sepa que todos estamos buscando eso mismo, ¿vale? Yo hago un corte aquí, no sé si alguien tenía alguna pregunta o eran ideas mías en el chat. No, ¿verdad? Si hay alguna pregunta acá. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo construyes la matriz? ¿Qué pones? ¿Cómo construyo la matriz? Vale. Ok, la matriz son 11 puntos. ¿Cómo la hacemos nosotros? Bueno, los proyectos colaborativos, voy a hablar del de tierra de resistentes, que me da como una idea que lo tengo además fresquito, porque hoy estábamos como, recordemos todo de tierra, muchachos. Entonces nos juntamos, el primer combo de periodistas, que éramos como 8, más o menos 8, en Bogotá. Entonces en el tablero es un poco, la primera pregunta de la matriz es, construyamos un enunciado, la idea, un enunciado, una oración, de qué es lo que queremos investigar, con la que todos estemos de acuerdo. Éramos 8, ¿no? Esto lo he hecho con grupos más grandes. Y es una locura colectiva. O sea, con el último proyecto que hicimos de la Dolce Vela Academy, era muy chistoso, porque éramos casi como 20, entonces no eran 20, sino 40 ideas, y el reto primero era, no puede ser una idea más larga de 280 caracteres, porque no tengo tiempo de leer, y segundo, todos tenemos que estar de acuerdo sí o sí con el 60% de esa idea. O sea, no me va a gustar el 100, no pretendo que te guste el 100, pero el 60 te tiene que mover la ficha. Y si no, sigamos hasta que terminemos. Claramente, si existe una minoría que no está de acuerdo, hermano, ya ustedes van mal, ¿no? Por mayoría vamos ganando. Y ahí sí vamos llenando. La segunda parte de la matriz es cuál es la pregunta principal y cuáles son las preguntas secundarias. Y esas preguntas secundarias son cada columna de cada Excel que ya yo en la cabeza voy trabajando con los datos. O sea, cuando yo creé esta matriz para trabajar, lo que estaba pensando era cómo facilitarle al periodista que quiere acercarse a los datos desde el momento 1, cuando le dicen, hey hermano, busque datos. ¿Qué es buscar datos? Entonces, no es que me traigas en un cuaderno, hay 400,000 niños desamparados, ahí no, sino que me traigas un Excel. Pero ¿cómo puedes organizar un Excel si nunca lo has hecho? Ok, vete a las preguntas de la matriz que decían, ¿cuántos migrantes menores de 14 hay en Arauca? ¿Cuántos de esos son niñas? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos de ellos viven con los papás? ¿Cuántos están solos? Esas eran las preguntas en la matriz. Esas mismas preguntas tú me las pones en una columna, ¿sí? En una columna, y esas rejillas son los datos que yo voy a recibirte a ti, no en un cuadernito, ni en una hoja, ni como cuando yo entré al Tiempo a trabajar, que me dicen los departamentos de infografía, Gina, bueno, pásanos los datos para trabajar, y yo me aparecí con un Excel. Y los de la sección justicia que estaban entregando algo para que les hicieran un gráfico, me miraron horrible, como, ¿qué te pasa? ¿Eso por qué? No, nosotros traemos aquí el mapa, píntame más o menos aquí, y aquí queda Puerto Colombia. Y el infógrafo me miraba, y yo le decía, hermano, ¿usted va a pintar así? ¿En serio? Pues si hay una coordenada que te dice que ya, que te la ponga latitud y longitud en un Excel, y tú eso lo baseas en un carto y sale lindo, fácil y rápido. Entonces,
la matriz tiene ese objetivo, de que entre todos nos pongamos de acuerdo con la idea, pero que esas cosas, ahí pregunto yo, ¿qué formato quieres trabajar? ¿Qué género quieres trabajar? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en esto? ¿Cuáles son las fuentes? 4 tipos de fuentes, inspiradas un poco en un manual de William Blundell que dice el señor de los documentos, el protagonista, el experto y el sabio. Entonces, esa preparación es simplemente eso que antes uno como en solitario hacía. Voy a hacer esta investigación, voy a investigar cuántos recursos se ha gastado el gobierno colombiano en las vacunas, y voy a entrevistar a Duque, A, B, C, D, y luego me escribo una crónica de tantas palabras. Bueno, eso, más sencillo, acá como más robusto, y con un carácter de que puedas empezar a pensar con los números para hacer lo que dice la maestra Sandra Crucianelli, darle vida a esos números y echar un cuento bien bacano con números, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la matriz. A ver, sí, Mona, tienes una pregunta acá. ¿Quieres decirla o quieres que lea? Sí, bueno, hola a todas y a todos. Es una pregunta muy rápida. ¿Qué diferencia hay entre la migración y el desplazamiento forzado? Acá en México queremos hacer un trabajo sobre el tema de desplazamiento, pero me he estado preguntando estos meses, bueno, cuál es la diferencia. He buscado libros, ¿no? de desplazamiento forzado y casi no existen, ¿no? Y me preguntan, ¿hablas de migración? Y yo, no, desplazamiento forzado. Entonces, me preguntaba por ese lado, ¿cuál es la diferencia entre estos dos fenómenos? Vale, muy buena pregunta. Como yo le voy a dejar mis datos y te voy a pasar, yo tengo un repositorio de información, es como una suerte de, sí, es un repositorio bibliográfico sobre todos los temas. Casi siempre cuando pensamos en encuentros así, talleres o cosas, lo primero que hago es armarme una buena bibliografía de 1000 vainas y compartir, que es la palabra que más me gusta, compartir y acompañar a la gente. Y te voy a pasar las diferencias. ¿Y por qué es buena tu pregunta? Porque incluso trabajando los temas migratorios, uno no debe salir y decir, vamos a hacer un trabajo sobre migración, porque yo te diría, bueno, migración es todo. Migración es la gran movilidad. Movilidad por distintas causas. 7 de ellas le dan la connotación de refugio, que es otra cosa, cuando estás en peligro. ¿Sí? Y dentro de ese peligro y de esas 7 causalidades, puede encajar perfectamente el desplazamiento forzado. ¿Ok? Entonces, chévere que lo preguntes a manera de decirles a todos que cuando nos metamos en estos temas, lo primero que debemos hacer es buscarnos a otros, como dice el maestro Germán Castro Caicedo. Yo no sé, pero yo sí sé quién sabe eso que yo no sé. Entonces, vamos a buscarnos a esta gente para que nos explique las diferencias. La diferencia específica entre desplazamiento forzado y migración es que el desplazamiento forzado está inmerso dentro del gran escenario de la movilidad, que es la migración. Pero las causas que lo empujan son causas de carácter violento, en su mayoría violento. Una violencia que no solamente obedece a un actor armado detrás, sino una violencia, o como lo llaman en Venezuela, una emergencia humanitaria compleja, que es que si tú no tienes trabajo, si no tienes atención en salud, te vas del país. Te estás desplazando forzosamente, ¿sí? Y llegas a Colombia, y si a eso le añades que tenía una persecución política, entonces solicito un estatus de refugio para quedarme bajo la condición de asilo. Entonces, del gran paraguas migratorio se van desprendiendo. Yo no me atrevería a llamarlo categorías, porque una vez lo dije así y me corrigieron los señores de ACNUR, pero sí se van desprendiendo toda una suerte de escenarios posibles que representan poblacionalmente a esos grupos que están en el gran abanico migratorio. En esto que te mostraba aquí, esto de aquí, que dice Antonio Garriquez, tiene muchos textos muy bacanos sobre reflexiones sobre la migración, ¿no? Y él es el que siempre dice, esta vaina no es de ahora, esto es desde me encanta la película, además que me la vi ahora con mi hijo en vacaciones, los Crux, ¿no? Desde que los Crux salieron de la cueva buscando el sol, bueno, que desde ese momento empezamos a hablar de que nos movemos, ¿no? Y los Crux se estaban moviendo por una amenaza. Y en algún momento del rollo de la humanidad, esas amenazas constituyen los escenarios predilectos para unos desplazamientos forzados. La mayor investigación que hace ACNUR sobre el desplazamiento forzado está ceñida a movimientos violentos. Por eso Siria tiene
tiene el abanderamiento en ello, ¿no? Y le sigue Colombia, siempre estamos ahí como reina y rey y virrey, o reina y virrey. Entonces, esa es un poco la diferencia, no sé si te queda claro el tema. Y es chévere, además, ahora que estábamos trabajando con periodistas centroamericanos, en solo taller de desplazamiento forzado, analizamos casi como 12 causalidades distintas del desplazamiento forzado, ayudándole a los colegas de Salvador, Guatemala y Nicaragua a pensar en cómo contar otras historias. O sea, hicimos como una agenda grande y por ahí están trabajando en unos proyectos a Oscar Martínez del Faro sobre eso. El desplazamiento forzado, en esencia, es una gran arista por investigar y que además va de la mano de algo que me parece tremendamente poderoso, que es la desaparición. O sea, los rastros que le perdemos al desplazamiento forzado son rastros que desembocan en esa palabra tan dura que es desaparición. De hecho, yo ahorita con los colegas de Venezuela les estaba diciendo, chicos, ya, por aquí está Sheila, me dirá y otros, ya vamos tarde ya a armar todas las bases de datos de los desaparecidos en este movimiento migratorio rudo que está teniendo el país, ¿no? Historias matadas, ¿no? Un poco eso. Vale. Por favor, si tienen preguntas, no esperen que yo les diga, Gina, una pregunta, interrúmpanme, estamos conversando. Bueno, este es como el tercer punto dentro de la estrategia, que ya lo expliqué bastante, pero que simplemente les dejo con esta idea de que detrás de cada historia tiene que haber muy buenos números, muy, muy buenos números, y números que puedan fact-chequearse, ¿no? Que puedan comprobarse claramente. Y con eso vamos a hacer maravillas. Maravillas desde una infografía muy sencilla hasta pensarnos en, yo qué sé, capítulos de historietas. De hecho, ahorita hay un proyecto por ahí bonito, pero no puedo spoilearlo mucho, de migración y donde los reyes son los números en ese trabajo. Bueno, acá, sigo acá. El cuarto punto, estas son como, ¿cómo debería ser esa historia migratoria? O sea, ¿qué debería tener, no? Gina, Aquí les puse unas disculpa, palabras. ¿te puedo interrumpir? Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias por la instancia. Oye, te quería hacer una pregunta con respecto hacia una de las primeras partes, que era la estrategia. ¿Cuánto tiempo dura eso o cuánto tiempo lo han trabajado ustedes en el equipo? Porque lo bueno que tiene la web es que se puede ir actualizando, pero llega un punto en que la publicación de alguna manera tiene que salir. Entonces, en su equipo, Claro. más o menos, ¿cómo lo tratan? Pues mira, en un proyecto como este que está por acá, este proyecto también me ayudó Mireli es mi compañera de fórmula. En este proyecto hicimos la planeación del proyecto, el equipo, trabajamos más o menos 3 días en la planeación, ¿no? En la matriz, en esa matriz sobre la que me preguntó Francisca, trabajamos 3 días. ¿Y quién era el equipo? Ahí estábamos los periodistas, bueno, editora, periodistas del diario, pero también estaba el ingeniero y el realizador audiovisual. Estaban sentados conmigo ahí. Y la chica de UX, de experiencia de usuario. Entonces, 3 días, pero no 3 días 24/7, porque cuando trabajas en un periódico, haces 300 millones de cosas, incluyendo el café. Porque si es del periódico donde trabajas muy malo, entonces toca llevar cafetera y hacerlo uno. Entonces, durante esos 3 días estuvimos pensando en 3 cosas. 1, el tema. 2, el formato. 3, cómo comunicar, cómo relacionarnos con la audiencia y qué tiempo de permanencia queríamos. Después de esos 3 momentos, nos fuimos a la producción. En este proyecto nos tardamos más o menos un mes entre el viaje yo fui quien viajó a Caracas a trabajar con mis equipos. Con esto grabé, hice todos los videos, hice absolutamente todo. Toda la parte que documentó fuertemente Mire, estuvimos ahí, luego vino el proceso de edición, ahí nos tardamos trabajando más o menos como unos 15 días más. El caso es que a los 2 meses el proyecto estaba, antes de los 2 meses ya ese proyecto estaba. Este es un proyecto que tiene 4 miradas, estoy hablando de proyectos de largo alcance, ¿no? Así como también he hecho coberturas dentro del site expulsados del tiempo.com, coberturas muy específicas de migración que han sido asuntos de una semana. O sea, que han sido asuntos de ir al sur de Colombia, a Ipiales,
a reportear esto en concreto, la matriz era mucho más sencilla y el producto era también mucho más sencillo, simplemente le apostamos a video y listo, al canal de YouTube del Tiempo, y por ahí nos fuimos. Entonces, depende de la cantidad de cosas que quieras hacer, vas a poder determinar el tiempo que te vas a demorar. Hay una cosa que trae tu pregunta, Pablo, que me parece chévere, y es que uno sí debe, y esto lo hace muy bien un gran colega y amigo que trabaja para el diario La Patria de Manizales, y que creo que es el único diario en Colombia, yo no sé si en América Latina, pero es el único diario en Colombia que tiene esto de, ¿cómo se llama esto? Que miden toda la productividad bajo estándares y les dan un certificado ISO, no sé qué cosa. Bueno, él hizo eso para el periodismo. O sea, cuando él hizo eso, hace como 10 años o más, o 15, le decíamos, estás loco. O sea, los tiempos de los periodistas, ¿cómo decimos los periodistas que son los tiempos? No, son los tiempos en el bar, tengo que pensar, señor editor, no me ha venido la idea, la musa, todo el rollo, bueno. Eso cambió con lo digital, claramente. Y hoy día, cuando yo les digo en la matriz, piensa en lo que te vas a demorar, no solamente hasta el final, sino piensa cada pieza y lleva el cronómetro de eso que te sirva para el proyecto que viene. O sea, a mí los 6 años que estuve en la unidad de datos en el Tiempo, me dio un gran aprendizaje de eso. Yo podía saber exactamente cuánto se demoraba si íbamos a hacer un podcast, cuánto tenía que demorarse si era un video, cuánto nos íbamos a demorar era ñoña con eso. O sea, los periodistas que estaban conmigo les decía, oye, pero ¿por qué si tenías que demorarte 47 horas haciendo esto? Porque así lo hicimos en el proyecto anterior. Y a mí eso me parece importante porque eso es calidad. O sea, y en este tiempo tan competitivo, eso ayuda mucho. Entonces, ahí un poco te respondo dependiendo la cantidad de piezas que quieras crear y la amplitud de la cobertura, tú vas a poder claramente determinar un poco cómo puede ser esa cantidad de tiempo invertido. Lo otro que determina eso también, Pablo, es la cantidad de personas que están trabajando. Entonces uno diría, ay, a mayor gente más fácil. No. Cuando hay más gente es una cosa tremenda. Es una locura. Porque el proceso de edición es más complejo. Porque es poner todos esos lenguajes tan disímiles en una misma carpeta de estilos, ¿no? Y si no es un solo editor, sino varios, entonces la pelea viene como cuando somos varios, ¿no? Y si los editores son de estos que a veces el ego no cabe en la ropa, entonces nos demoramos más. Pero bueno, ya de eso no vamos a hablar ahora, pero hay que tenerlo en cuenta. Estas palabras se las dejé acá solamente por una palabrita que me gusta mucho de lo que está aquí, que me parece súper bonita siempre, y es el tema de la persuasión. O sea, ¿qué tanto persuadimos nosotros a nuestras audiencias? Esto que dicen, ¿cómo volverlo sexy? Bueno, dicho en palabras que las odiamos, pero ¿cómo persuadimos nosotros? Vean, la competencia interna que yo tuve en el diario para hacer historias de migración estoy segura que muchos de aquí han pasado por eso, de proponer una agenda sobre derechos humanos e historias sociales, y que el editor de política mire para otro lado y diga, no, o sea, no, niña, esto no es una ONG, ni somos las hermanitas de la caridad. O llegue uno con la superhistoria sobre la migración y aparezca ese día no sé, como me pasó a mí una vez con una historia grande de salud, y ese día apareció que Sofía Vergara decidió cambiarse las prótesis. Entonces, mi historia que estaba abriendo arriba y que me había costado 3 meses de investigación, la cosa más horrible, muy duro tema el que hicimos, era un tema sobre la salud, la investigación de la salud en Colombia. Me la bajó las prótesis de Sofía Vergara en menos de nada. Ese día dije yo, me faltaba la palabra persuasión en la lista. Desde ese día vengo haciendo esta lista. ¿Cómo persuado, no? ¿Cómo convenzo primero a mi editor? Listo, perfecto. Pero luego, ¿cómo durante el día hago que mi nota no la baje? ¿Y cómo durante la semana hago que la nota se multiplique? Bueno, ahora hay que hacer muchas cosas, pero hay que incluirlo claramente. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, hablando de... Dale. Ok, dale, Yamara. La persuasión, ¿qué técnicas ocupas para persuadir a tu editor al principio y de ahí a medida que va la investigación? ¿Cómo persuado? Bueno, entonces, todo va a quedar grabado, pero algunas cosas no vas a poder decir, Francisca. A ver, hay una cosa
lo voy a contar con una experiencia. Cuando yo le propuse al diario El Tiempo hacer el trabajo de Venezuela a la fuga, mi manera de vendérselo, primero que yo estaba súper emputada, estaba furiosa con el área de internacionales del periódico, porque todo lo que se decía de Venezuela era un conflicto netamente político. O sea, Maduro, no sé qué, está, o sea, todo el mismo rollo de siempre, que no se habla, que quitaron el consulado, que se lo llevaron, que no sé qué, no sé qué. Y en las narices de nosotros estaban pasando los migrantes con las maletas, arrastrándolas en el terminal, que queda a 5 cuadras del Tiempo, pero de eso no poníamos ni media línea, ¿no? Los de City salían con eso, pero como la nota de color, ¿no? Ay, ahí iba la mamá cargando a su bebé y tal, ya. Entonces yo tenía mucha furia. Entonces la primera estrategia que dije fue, o sea, la primera cosa que pensé es, vamos a vender esto con rabia. Entonces, pero primero le dije al editor de Internacionales, que lo quiero mucho, le dije, hey, en la reunión voy a decir una vaina dura contra ti, pero no es cierto ya. O sea, para que no te pongas bravo conmigo, pero tengo que decirlo para poderme ganar un espacio y empezar a discutir. Lo que iba a decir duro era, es que este chico lo único que hace es cubrir esta vaina política y nada, pero me puse de acuerdo con él para que me apoyara. Una estrategia que te digo es, trata de hacer redes dentro de la redacción, con otras áreas. O sea, redacciones grandes, pequeñas, chiquitas, trata de hacer redes. Eso no es nada fácil, pero creo que es una cosa importante cuando vas a apelar a los editores más grandes para vender el tema. 2, bueno, este es mi aprendizaje. En tiempos de no recursos, llevar el as bajo la manga, tienes que llevarlo. Porque yo llegué a decirle, bueno, esto les pareció interesante, y como se los pinté además, no, y entonces vamos a recorrer con los migrantes los países de América Latina, nos vamos a ir con ellos, vamos a salir desde Venezuela, yo me voy a ir con ellos hasta Argentina, bla, 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 y me dice el director, ¿y eso cuánto vale? Entonces, prepárate para hacer tu presupuesto. Por eso es que yo siento que el periodismo ha cambiado tremendamente, porque ya nosotros hacemos hasta presupuesto. O sea, no nos gustaba, pero nos tocó hacerlo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien. Y además pensar de dónde, porque te van a decir, a mí me dijeron en El Tiempo, yo no tengo toda la plata para hacer eso. Entonces ya yo enseguida dije, no, pero es que hay becas, vamos a postular el proyecto a becas. O sea, yo un poco lo que dije fue, estoy informándoles 2 puntos que, porque ustedes no van a hacer eso, pero yo sí me fui. Entonces yo creo que esas 3 cosas son interesantes. Pero ahora, volviendo solo al tema, a los ángulos temáticos, yo sí creo que ahí hay un gran trabajo muy interesante por hacer, que parte de esta técnica del ascensor, que alguna vez, yo no sé si ustedes alguna vez le pusieron a hacer eso, a mí sí, esto de véndeme la idea en fracciones de minutos. Entonces en el ascensor nos subimos, eso lo aprendí con gente del Wall Street Journal en el 2006, ¿no? Súbete al ascensor y convénceme de una idea periodística. Cuando me pasó eso en el 2006, yo llegué rayada a Montería, donde el piso más alto era el 5º, entonces no podía hacer eso aquí. Entonces yo dije, ¿cómo hago esta vaina? Lo que entiendo que me están diciendo allí es cómo podemos sintetizar más nuestras ideas. O sea, los periodistas echamos cuentos muy largos, cargados de muchos adjetivos. De hecho, en el cuento metemos, y lo difícil que es para el periodista llegar hasta allá. Vea, jefe, es que nos vamos a tener que montar en mula, en chiva, atravesar el río, y lo montamos como una gran película de recorrido, como la historia de viaje, pero de historias de viaje están llenas todas las explicaciones que vamos a vender. O sea, me voy a conseguir el documento que nadie tiene, y para eso tengo que infiltrarme. O sea, yo siento que esas técnicas tenemos que cambiarlas, y a mi manera de ver, debemos privilegiar el tema. Y privilegiar el tema significa hacer una pre-reportería. Una pre-reportería con datos concretos, rudos y duros y compactos, ¿no? O sea, cuando yo fui a decirle a él, quiero hacer esto, le dije hay 3 grandes rutas por donde la gente se está moviendo. Al mar, y ahora estamos viendo las consecuencias de eso tan feo. Por el mar, por Brasil, por Colombia. Los trayectos son tantos kilómetros por tierra, hay trayectos en avión, los costos son estos, y en la semana se pueden estar moviendo tantos migrantes. Datos de tal ONG, tal ONG, tal ONG. Eso es lo que yo quiero reportar. O sea, me fui con los datos concretos y corticos, o sea, no fui a echar un cuento largo, solo eso. Entonces, esa podría ser mi recomendación. Ahora, cada quien mata las pulgas a su manera. Yo he aprendido con los añitos ya y las canas que hay que hablar menos y hacer y sentir más. Y para hacer y sentir más hay que
reportear más. Entonces, en esa pre-reportería es cuando estás en silencio, de verdad buscándote las cosas que nadie tiene, las cosas que están ahí, pero que nadie ha explorado, ¿no? Y venírselas a traer al hombre para conquistarlo. Siempre va a haber una Sofía Vergara que se te va a atravesar. Pobre Sofía, que es de Colombia, yo la quiero mucho. Pero es el ejemplo que tengo a la mano para decir qué pasa cuando no seleccionan nuestro tema. Bueno, sigo acá con esto. Les iba a dejar como una suerte de... Esto es un informe, Moving Stories, es muy bueno. Tiene muchos datos sobre coberturas migratorias, se lo recomiendo. Pero hay algo aquí que a mí me parece bonito. A ver, ¿a quién me está pidiendo admisión? Ya. Que cuando abordamos estos temas, es como un paréntesis que ahora aquí, como pensemos en esto, ¿no? Pensemos en el contexto ético del tema. Meterse al rancho de los migrantes, de los refugiados o de los desplazados forzosos, es casi como pedirle permiso a tu mamá para grabarla en el cuarto. Es exactamente lo mismo. Entonces, si hay algo que está en crisis hoy día, en estos tiempos tan cambiantes y tan locos, es la ética del oficio. Parece que es como elástica, ¿no? Como, no, pero si es en Twitter podemos hacer esto, pero si es en Facebook es esto, y si es en el periódico es esto, o sea, como una cosa como acordeón, y yo siento que no. Yo siento que los contextos éticos de los temas son uno solo, no los podemos estirar, ni alar, ni cambiar, y hay que revisarlo bastante. El tema de las normas de redacción para cubrir la migración tiene que ver con, por ahí hay un diccionario, glosario, que lo tengo en mi lista de recomendados que le voy a pasar se lo paso a Francisca y los que se inscribieron se los pasarás. Es chévere. De hecho, recién hicimos un ejercicio. Pensando en eso, nos metimos en un proyecto bonito que se llama Puentes de Comunicación, que está en la web. Es este que está por acá. Este que está por aquí. Este proyecto. Con el apoyo de la Deutsche Welle, y detrás está Efecto Cocuyo de Venezuela, Luzmeli Reyes. Y bueno, el trabajo mío fue, bueno, ser profe de los módulos y trabajar y sacar las investigaciones de los pelados. Pero desde el día que empezamos a concebir el proyecto en mayo, cuando me invitaron, en abril, que me puse muy feliz, dije, uy, no, hagamos el diccionario o el gran glosario de la migración. Sacamos un libro. El libro ya creo que está en línea, sí está en línea, y ahí hay un glosario fantástico, pero muy bacano, que hizo un editor colombiano, de todo lo que deberíamos saber sobre los términos asociados a este gran tema. Y miren, solo revisando ese glosario te aparecen muchas preguntas temáticas para investigar, nuevas que quizás hasta ahora no has visto. Entonces les recomiendo mucho que miren, que busquen por ahí. A eso me refiero yo con el asunto de revisar la redacción y de armarte de estudios de glosarios para poder avanzar. Acercarte a la audiencia, ya lo mencioné, pero esto sí me parece importante, que es desafiar el discurso de odio que sigue existiendo con el tema. O sea, por más tiempo que llevemos cubriéndolo, no hemos podido rebajarle a los temas xenófobos que existen tremendamente. Bueno, recién nomás vimos lo que... Hoy era esta chica en Estados Unidos que decía que la vacuna se le va a poner a todo el mundo y punto. No se va a tener en cuenta si es migrante. No me acuerdo cómo es que se llama la vice de Biden. Fue la que dijo eso. Pero hacía más o menos como un mes, la alcaldesa de Bogotá estaba diciendo que el tema de los migrantes estaba generando mucho gasto para la alcaldía, ¿no? Y no lo supo decir en un momento clave, importante, y un discurso de odio. O sea, ¿cómo desafiar eso cuando hacemos periodismo? Y cómo seguir demandando el acceso a la información con estos temas de movilidad. Algo clave e importante. Los conteos que tiene la plataforma R4B, que recomiendo para seguir el tema venezolano, r4b.com, donde tienen asiento ACNUR y otras organizaciones, y ahí están los datos más frescos de cómo se está moviendo todo eso. Pero también siempre, eso tendrá siempre un subregistro, o sea, no sabemos qué pasa, pero en la medida en que nosotros demandemos acceso a información y utilicemos las normas que existan, desde la más chiquita hasta la más grande, de acceso a información en los países, vamos a hacer que esas plataformas se robustezcan, se enriquezcan. Nosotros en Colombia
cuando estábamos cubriendo este tema, que me lo propuse 2018, 2019, hasta cuando estuve en el periódico Final 2019, el sinnúmero de derechos de petición a Migración Colombia y a la Cancillería colombiana era una cosa, o sea, ya era muy chistoso porque el canciller decía, yo como que le voy a poner allí en una oficinita aquí. O sea, cada 15 días yo mandaba una petición. Mi objetivo con eso es que, claro, cada vez que me respondían, sí, pero lo vaciaban, o sea, se veían en la obligación, se vieron en la necesidad de ahorrarse tantas pedidas de petición de Gina y de otros periodistas y montar la información más actualizada en la plataforma R4B. Entonces, hay un asunto que les recomiendo a los colegas es no dejemos de demandar el acceso a la información porque solo ella va a poder democratizar esta misma información. Eso no se ve en el momento, pero se ve con el tiempo. Claro, hay sociedades y hay democracias absolutamente cerradas como Venezuela o Nicaragua, donde podemos mandar todas las peticiones a vida y por haber y no lo vamos a lograr, pero no por eso siento yo que debemos dejarlo de hacer. La historia dará constancia de, y luego el escrito o el reportaje que contaremos de cuántos derechos de petición se pusieron en la era de Maduro, no sé. O sea, yo siento que todo sirve para algo cuando digo números y cuando digo contar historias y cuando digo abrir datos, ¿no? Y para hacer una cobertura específicamente en estos temas, e incorporando mucho las distintas como aristas y miradas, estas son como mis 10 recomendaciones así cortitas. Ir a donde está la historia. Una historia de movimiento no se cubre por internet. Esto es lo complicado de la pandemia. Un pedacito la podrás cubrir por internet, pero otro pedacito alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Lo bonito es que hoy día que estamos en el asunto del periodismo colaborativo, yo no tengo que irme hasta Maracaibo, yo llamo a Sheila para que me trabaje conmigo y se junte conmigo y hagamos algo. Sheila también estuvo con nosotros en Venezuela La Fuga. Entonces, yo creo que si algo nos abrió a nosotros los ojos del periodismo colaborativo, primero, eso pasó por la crisis de los medios, eso no pasó porque todos éramos buenos muchachos y me caía bien fulano de tal, no. Siempre los periodistas hemos sido muy cerrados, no lobos solitarios. Pero cuando los medios se vinieron de más a menos y no tenían plata, nos vimos en la necesidad de juntarnos con el que no nos caía bien para trabajar. Ya luego se nos volvió una costumbre bellísima, o por lo menos para mí siempre lo ha sido así, trabajar con otros me produce una enorme satisfacción. Y ahora en pandemia eso sí que es necesario. Nosotros en un proyecto que hicimos en abril de los retornados, lo que hicimos fue trabajar con periodistas súper locales. O sea, el periodista de la emisora del Pueblito X. Ese man está donde yo no voy a poder llegar desde Bogotá, me voy a demorar un jurgo de tiempo en llegar y mientras llego y aprendo y entiendo cómo se... El tipo lo sabe, el tipo necesita conectarse conmigo y él quiere una oportunidad, vamos a juntar. Y así hicimos ese proyecto. Entonces, vamos a donde está la historia, no tú, alguien tiene que ir a donde está la historia. Prepararse, enfocarse en las personas. Les digo que coleccionen números, pero detrás de cada número siempre hay una persona que yo la pongo de frente, o sea, siempre va a ser él. Explica el contexto, esto es obvio, pero no está de más decirlo. O sea, por lo menos ahora lo que está pasando en Venezuela, y ahí me ayudarán mucho más las chicas que están acá de Venezuela, es lo que sucedió en Güiria, ¿no? Esa tragedia tan nefasta. A mí lo que me abrió la cabeza es que tanto estamos contando el Caribe, o sea, la migración del Caribe, la migración en el mar, que tanto la estamos contando, ¿no? Creo que muy poquito. Y el siguiente paso que di fue, me fui a revisar archivos de Miami Herald, de cómo hicieron coberturas de balseros y todo eso en la época del flujo migratorio, o sea, muy movido de Cuba a Miami, para ver qué cubrían, qué temas cubrían, qué exploraron, qué hicieron, y como armarme de una suerte de ideas para algo que puede funcionar. Entonces, de eso se tratan también los contextos. O sea, los contextos no solamente son de la fotografía de lo que estoy viendo en tiempo presente, sino de todo el rollo pasado que incluso pareciera no tener que ver, pero que sí tiene una conexión. Trascender los estereotipos, saltarnos esa vaina, definitivamente, nos cuesta mucho trabajo. Juan Camilo Maldonado, director de Mutante, que es una web colombiana muy chévere, me dice, Gina, no podemos porque todos los estereotipos están con nosotros. Yo,
No lo vamos a poder lograr 100%, Juan Camilo, pero si no te lo piensas en la cabeza y te lo pones de tarea, no vas a poder siquiera esquivar algunos. Entonces hay que trascender algunos de ellos. Cuidado con la desinformación. Eso simplemente es para decirle que necesitamos chequeadores en estos proyectos ahora, hoy día. Yo no estoy muy de acuerdo con que el fact-checking sea un nuevo género periodístico. Ya por ahí me peleé con unos profesores de una universidad norteamericana. Yo digo, ya no me le pongan más géneros a los que están, que son lindos. Estas son herramientas necesarias, tremendamente necesarias, y más ahora, y no tengo que decirles por qué, pero en un océano de redes, la desinformación es la reina, y eso hay que combatirlo con gente que sea muy ruda, buena y rápida, ágil, para pillarse todas las mentiras, ¿no? Los enfoques de género, seguirlos explorando, darle seguimiento a las historias, lo que le conté de Naicore, o sea, sigo no abandonando a Naicore y sigo creyendo que por ahí va a venir algo más. Las palabras importan, el glosario, y el que a mí más me gusta es el de cultivar la empatía. Vean, yo no, los que están aquí que han hecho trabajos migratorios me podrán ayudar de pronto con una anécdota si se animan, o con una historia o con algo, pero en serio que si uno no le cae bien a la gente con la que está trabajando, transitando largos escenarios, eso no fluye. Eso queda como cualquier historia. A mí me han preguntado que si cómo defino el periodismo. Hace un tiempo largo me preguntaron, Gina, ¿qué es periodismo? ¿No? Entonces yo dije, no, yo voy a dar la definición de lo que yo siento desde mi corazón. Periodismo es andar con los otros para encontrarnos y contar. Andar con el otro pasa por ser buena persona. Kapuscinski lo dijo primero y muy bien dicho. Pero esto de la empatía es a lo bien, es cultivar una cercanía interesante que me pueda a mí permitir explorar ángulos que no podría hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, hay periodistas que no son lo más empático posible, sino más bien antipáticos. A eso les va a quedar más duro, pero un tema como este, que es eminentemente social, que no es un número, no es una estadística, requiere eso, requiere de mucha empatía, de mucha cercanía y respeto, ¿no? Ahora, ¿hay alguna pregunta por acá? ¿Hasta aquí? Bueno, voy a agilizar para que podamos como abrirnos a preguntas. Solo 3, no voy a leer todo esto acá, esto se lo voy a compartir también, yo lo abro y me dan los correos de Gmail y se los comparto. Pero pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento político. A mí el que más me gusta es el último. Yo creo que todo acto personal es político. Este se entiende como ojo de no tragar entero, ojo de analizar, ojo de interpretar, ¿sí? Este se entiende en cómo el drama lo podemos mostrar de otra manera. Esta fotografía es uno de los refugios, de las fotografías de Ana, de la chica que yo digo de 5W. Es en un refugio en el Mediterráneo, ¿no? O sea, todo el mundo encerrado, pero la foto no es tan como que uno dice voy a morir de dolor, ¿sí? O lo que sucede, que creo que es importante prestarle atención a eso, cuando la audiencia dice, no quiero volver a ver eso más porque me cuesta mucho trabajo, ahí hay un problema, ¿saben? Yo creo que ahí hay un problema, estamos perdiendo un lector. O sea, el lector que dice, no quiero ver eso porque me parte el alma, yo tengo que hacer el esfuerzo por presentarle eso de otra manera y explicarse de otra manera para que no le parte el alma, para que lo pueda consumir, para que pueda hablar de eso y para que pueda entender la complejidad de ese fenómeno y para que nosotros podamos seguirlo investigando. Entonces, ¿cómo hacemos creativamente con nuestro pensamiento para que eso, que es duro, un refugio, y niños, ¿cierto?, escalando una alambre de púas, se pueda sentir de otra forma, ¿no? Y lo del pensamiento político, clarísimo, o sea, clarísimo y supremamente importante de comprender y de entender y de perderle el miedo. O sea, si hay algo que yo le he aprendido a los migrantes, a los profesores venezolanos migrantes en Colombia, que están en universidades, con ellos me reunía hasta antes de la pandemia, nos reuníamos más chévere, unas tertulias. O sea, eran sus posturas, en esencia, cómo son la grandeza de sus historias. Entonces, este rollo, cuando yo iba al periódico, entonces el editor con asepsia decía, no, pero no hablemos mal de Maduro, es que Guaidó sí es presidente, si no es presidente. O sea, como una asepsia que no es posible. O sea, yo le decía, no es posible. La historia de un migrante es una historia política. Y la historia de un migrante venezolano es una historia política. Entonces, eso, respetarlo e incorporarlo.
¿no? Y para perdurar, ¿cómo hacemos que las historias, si ya las vendimos, si funcionó el tema, si convencimos, cómo hacemos para que estas historias perduren? Bueno, pensemos dónde nos queremos parar para cubrirla, cuál es la coyuntura que tiene claramente, por qué es necesaria, y enseguida que la vendas, ¿cómo la voy a seguir? O sea, ¿cuál es la segunda parte? Cuando hicimos Venezuela, con Sara, esta es una anécdota que Sara Castillejo, que fue la desarrolladora digital, ella se burla, una chica chiquita, salida de la universidad, llegó al laboratorio de storytelling del tiempo, y ella es analista de software. Entonces, o sea, a los editores nos permiten tener un practicante de los chicos de la escuela, ¿no? Y a mí nunca me daban practicante porque no alcanzaban, como siempre. Entonces Gina y la unidad, yo era la unidad de datos, yo, literal, o sea, me decía, ay, Gina, el equipo del tiempo, era como, creo que eso suele suceder con todo el mundo, con la unidad de investigación. No, yo dirijo la unidad de investigación y somos 2 gatos a lo sumo, ¿no? Bueno, entonces, Sara, cuando nos mostraron a todas las hojas de vida de los chicos, entonces, ¿quién es esta? No, analista de software. Entonces, los editores, bueno, yo creo que tenía una ventaja sobre los demás editores, los editores del periódico, casi todos eran muy grandes, pocos eran chiquitos realmente. Entonces, claro, eso de analistas de software le sonó como a, no sé, como a jugo de maracuyá con sopa, o sea, no pega, no sabe bien la vuelta, que no, la combinación no. Entonces ya no, esa no, y nadie la quiso. Y yo me la peleé, yo dije, yo sí, claro, obviamente yo trabajo en datos, sé lo que quería. Cuando trabajamos Venezuela la fuga, y ella hizo clic a las 3:30 de la madrugada para publicar el proyecto periodístico. Estábamos muy felices porque fueron días muy duros de trabajar solo de madrugada, porque necesitábamos unos equipos especiales que televisión solo soltaba a esa hora. Y como no estábamos dentro del top de los más queridos en la redacción, nos tocaba así. Ella se puso muy feliz, pero la felicidad de ella fue así como esto, así como, por fin se acabó esta vaina. Y yo le dije, no, ¿cuál se acabó? Son las 3:30, ya publicamos, hagamos pruebas, funciona, listo, ves a dormir, nos vemos mañana a las 11, te tengo la segunda parte del proyecto. O sea, ya yo tenía armada una matriz con la segunda parte de Venezuela la fuga. Entonces, el seguimiento es clave porque ya lo sabemos, los temas se caen y lo que nosotros queremos es que la historia se convierta en una agenda permanente en el medio. Y si hay un tema que merece la agenda permanente en los medios de comunicación, es la migración, porque es la historia de la humanidad. No podemos abandonar eso, no porque la Venezuela está en crisis ahora, no porque Nicaragua tenga a los Ortega en el poder. O sea, es importante porque incluso hoy día podemos estar revisando, ya alguien lo propuso, alguien se lo escuché en uno de los talleres de la Fundación Gabo con los que cerramos año, decía migraciones por efectos de pandemia. Ahí hay una cosa chévere, o sea, como metámonos a ver cómo es eso, porque se supone que todo el mundo está confinado, quieto, en primera base, nadie se mueve, y no, resulta que no, resulta que hay movimientos que se están gestando ya, y hay unos que tienen que ver con temas de alimentación, o sea, están pegados del tema de la alimentación y la escasez de recursos. Entonces, siempre el seguimiento será clave. Para darle más largo aliento a esto, revisemos modelos, ¿no? Y cuando lo hagamos, estudiemos las necesidades de quien consume. ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren? Bueno, ahí hay un poco gente que hace eso mucho mejor que nosotros, pero traten de incorporarlos en los equipos, traten de pedirle a alguien que les ayude, no sé, pero estudien esas necesidades para saber si estamos encaminados. No se trata de darle a la gente lo que quiere ver, porque a mí me gusta la frase de Caparrós, hacer periodismo contra el público. Hay que darle a la gente lo que no quiere. O sea, pero hay que sabérselo dar. Y hay que saberlo dar con creatividad, ¿no? Pero hay que acercarse a eso que ellos están pensando para saber cómo lo podemos hacer mejor. Vamos en contra de las tendencias mediáticas, de verdad, en serio, que es sensacional, que es urgente, que es breve, o sea, ábranse de ahí. Yo casi es como que les digo, por ahí van todas las redes sociales, sálganse de ahí y váyanse para otro lado, que van a capturar una cosa distinta, nueva, mucho más poderosa que lo que pueda estar en esas famosas tendencias que nos enseñó BuzzFeed desde sus orígenes. La experiencia de otros orienta, ¿sí? Pero solo tú o tu equipo va a hacer la receta. O sea, la receta de Venezuela es la receta de Venezuela la fuga, de hijos migrantes, de los proyectos de la muñeca,
la historia que contó El Pitazo, que es muy buena, que la llevaron a una obra de arte, una obra de teatro. Esta chica venezolana que muere de una forma violenta, que es la historia de la trata, ¿no? Y miren, o sea, es la historia de la trata y la migración, pero la receta del Pitazo y del combo que trabajó con la gente de México fue una obra de teatro. O sea, como en una obra de teatro, una obra de teatro es el reportaje periodístico. Ahí está todo lo que hablamos al principio, ¿no? Es tu receta. Publica largo, documentado, serio e incluso difícil, porque la gente te lo pide. Yo colecciono twitters, yo soy coleccionista de vainas rarísimas. Lo que se me dio por coleccionar en pandemia son los twitters de la gente que nos dice a los periodistas, oye, dame, o sea, ya me dijiste esto, pero no me has explicado esto. O sea, la gente que se queja de lo poco que damos. Entonces tengo arroba, no sé qué, tengo todos los arrobas de esa gente y me volví seguidora porque me parecen geniales. O sea, es como el que te está metiendo el dedo aquí en el hombro y te está diciendo, oye, pero ponte pilas, ¿no? Entonces, y me he encontrado con eso de que no publiques largo porque nadie lee, y yo me encuentro un poco gente que, o sea, los consumos del Faro, de la sección Sala Negra, son altísimos y lo que escriben en el Faro es largo, ¿no? Yo le digo a Carlos Dada, tú eres el rey de los textos largos y fantásticos, ¿no? Documentado, investigado, serio, e incluso difícil de comprender, claro, pero tú se lo vas a explicar y tú se lo vas a explicar con los formatos. O sea, cuando pensamos que un cómic, ¿cierto? Que los cómics de Igor, estoy hablando de qué, de los 60, 70, o sea, no sé si alguno los ha visto. Bueno, yo me encantan los cómics de Igor, que cuando me lo regalaron en la universidad dije, wow, ¿qué es esta vaina? Era una historia, o sea, una historia tremendamente complicada sobre la Unión Soviética contada en cómics. Me podía leer 400 libros de la Unión Soviética teniendo 14 años y yo no iba a entender ni papa. Pero cogí el cómic y dije, ok, entendí algo. Entonces, aún difícil, tú vas a poder transformar esos datos en algo chévere, en algo que va a ser comprendido, ¿no? Y juégatela con los modelos. Los podcasts, ¿no? Este fue el del retorno que les comenté. Yo siempre pongo este que me encanta. Yo les recomiendo que sigan esta cuenta. Micro para Sara. Es absolutamente bello lo que hacen ahí. Es arte lo que hacen ahí. Son micro podcasts y son micro historias, pero arte. Estos de los diarios, en estos días que estamos cerrando proyectos de la Fundación Gabo, de una beca que otorgaron, de un apoyo, estipendio, una chica en Brasil hizo un proyecto bellísimo para el FOBLA, creo que sí fue, para el FOBLA. Flavia construyó un diario, o sea, le pidió a una migrante que escribiera el diario, y el diario se lo trajo ella y con eso produjo un web documental, una crónica, o sea, el cuaderno, y el cuaderno está ahí, lo pueden buscar o si no se meten a mi cuenta de Twitter, por ahí lo puse, pero es un diario de una migrante, ¿no? Y este también es uno muy bonito, que es una colección de cartas de los migrantes, de los viajeros. Bueno, Caracas, que los invito como a ver ese trabajo. Este es el que les mencioné hace ratito de historias que laten de los huérfanos de Huiria, una alianza muy bacana que hicieron varios, y que tiene un ejercicio muy chévere de datos. O sea, que es el único trabajo periodístico hasta ahora que puso en contexto los números de la migración, los números de la niñez migrante y los peligros de la niñez migrante, hasta ahora. O sea, que lo hayan hecho así como vamos, ese es el foco, nos vamos por ahí. Y bueno, chévere que por ahí estoy por la orilla, como ayudándolos en la parte de edición. Este de puentes que les hablé, que es un macro proyecto. Este proyecto comenzó en mayo y lo terminamos en diciembre. Y fue como de prepararnos, de estudiar el tema, estudiar migración, hacer un curso de 3 meses. Casi un diplomado hicimos. Éramos como 5 profesores. Había desde entender el tema hasta formatos creativos. Luego de eso, participar en un concurso con las historias que ibas haciendo durante el tiempo para ganarte euros para hacer un proyecto periodístico y al final terminar los proyectos. Y es muy innovador. Pero para mí lo más innovador que tiene esto, y que de verdad, o sea, yo le he dicho a mis amigos, reto a cualquiera, es la primera sala de redacción en tan largo tiempo construida en pandemia. O sea, nace en pandemia, en confinamiento y termina en confinamiento. No, nadie se conoce con nadie ahí.
pues bueno, yo conozco a la gente de Alemania, la de EBE, porque nos hemos visto, y ya me soportan las locuras que se me ocurren, pero a todos los demás no, y muero por conocer a los periodistas, y muero por conocer a Ligia, la profesora venezolana, o sea, quiero encontrarme con ellos porque creo que merecemos una segunda parte de puentes de comunicación. Pero creo que eso es lo más innovador, es cómo crear un proyecto sin vernos y cómo darle rienda suelta a toda la creatividad posible alrededor de un tema absolutamente necesario y que los atraviesa tremendamente a muchos de los que participaban porque son migrantes venezolanos, ¿no? Y dejé para lo último algo que me parece que, bueno, que se ha visto en todos los trabajos, y es que si esto no lo tenemos, nada funciona, chicos. O sea, no más es ver la lista de los premios Gabo, de los finalistas, de los nominados, para uno darse cuenta que eso es un mundo de gente, o sea, es puro combo aquí, combo allá, combo, sí, no, o sea, eso no es, son puras orquestas. Ahí necesitamos al tipo del piano, necesitamos al tipo de la trompeta, o sea, esto ya no es solamente una persona escribiendo bonito y escribiendo bien, ¿no? Esto no es solamente a un gran investigador periodístico, que tenemos muchos en América Latina. No, o sea, ¿cuántos? De hecho, lo hablaba alguna vez con Janina Segmini, ¿no? Que es la primera que me abre los ojos sobre el mundo de los datos por allá en el 2007. Y yo me espanté cuando vi el Excel en esa época. Y Janina ya hablaba, no, los lobos solitarios, pero yo le decía a Janina, ¿cuántas investigaciones estoy leyendo en el premio IPIS de Perú que tienen todos los datos, pero están contadas cual bodrio? O sea, me da una pereza leerlas porque son aburridas. Periodismo colaborativo es sumar a un mundo de gente a que haga cada uno en su rol lo que tiene para aportar. Entonces, bueno, yo no soy buena para echar un cuento, aquí necesito el que eche bien el cuento. No sé, yo no soy buena para dominar el Excel, aquí necesito al man de los datos. Pero eso no nos limita a que no aprendamos, ¿no? Y en esta carrera un poco lo que he venido haciendo desde hace ya un tiempo importante yo, fue tratar de aprender algunas cosas. Bueno, quiero aprender, sí, todo el rollo de estadística para entender un poco más cómo medírmele a las hojas de cálculo, pero también quiero jugármela con algo de código para periodista y por lo menos aprender a hacer un botón en HTML5 y decir, wow, pude. O ahora estoy engomada aprendiendo a editar podcast. Entonces ya compré todos los juguetes habidos y por haber, entonces ahora no sé por dónde hundir el primer clic para poder comenzar, pero ya empezaré. O sea, que no nos limitemos en esa exploración de la creatividad. Con empatía, claramente con empatía, con la gente chévere, por eso digo que el periodismo de verdad, yo sí sigo creyendo que se hace con amigos. Me ha tocado hacer trabajo con gente que me cae regorda. Ay, pero es un parto terrible, o sea, al final, no, qué pereza. Terminamos y lo hacemos bien, pero el proceso no fue lindo, y para mí, más que el resultado, lo que me interesa es el proceso. Alguien que haga esto, o algunos que hagan esto, alguien tiene que hacer ese trabajo sucio. Alguien tiene que llevar esas hojitas y esa organización y debe abrirla, ¿no? La rendición de cuentas de la plática que invertimos en los proyectos. Y otros tienen que pensar mucho en todo el rollo de la comunicación, interna en los equipos y externa. Interna para ver si nos entendemos, porque ya les dije que trabajar entre tantos es complicado, por los puntos de vista, y externa para esto de comunicarnos con las audiencias. Entonces, no quería, no sé si se salía un poco esto del tema, pero no creo que es importante, porque si nosotros vemos un proyecto tan enorme como el que dirigió la maestra María Teresa Ronderos, Migrantes de Otro Mundo, publicado en la plataforma Clip, y que hicieron un montón de medios, cuando ustedes ven ese proyecto y todo lo que hay ahí, es una gran apuesta colaborativa, definitivamente. Lo que fue Venezuela a la fuga con mis colegas, con mis amigos y amigas, lo que ha sido Tierra de Resistente, lo que siguen siendo todos los proyectos hoy día a nivel periodístico, una suma de colectividades para poder hacer algo mucho más poderoso, ¿no? Y es esto, es hacer periodismo posible, y ahora sí que en condiciones imposibles. Esta frase es mía, es de los años 2004, cuando los paramilitares mandaban en esta región donde estoy ahora, que está brisando, para que me envidien, brisando rico. Pero que calza perfecto en tiempos de pandemia, o sea, que no podemos salir, que no podemos movernos con libertad, ¿sí? Seguir haciendo esto que nos gusta, que nos mueve, que nos quiebra, que nos parece chévere, sencillamente para seguir conociendo gente. Y en la medida en que conozcan más gente, se van a poder conocer a ustedes y de lo que son capaces de seguir soñando en este oficio.
¿vale?